Bueno, voy a tratar de ir respondiendo más o menos en orden de cómo se, se fueron planteando las preguntas. La primera, sobre la cuestión de las políticas de memoria en la escuela, etcétera. Yo no quisiera que quede la idea de que estoy planteando una contraposición entre las políticas públicas sobre las prácticas de memoria y lo que es la actividad de la memoria como tal. Creo, de hecho, que las políticas públicas pueden apoyar de una manera muy poderosa todo esto. Sin embargo, cuando digo que hay que distinguirlo, es que necesariamente una política pública esté, digamos, instrumentada por el gobierno que sea, va a tener una mirada, una perspectiva que es propia de la interpretación que se hace desde ese ángulo. Mientras que una de las cosas más ricas del ejercicio de la memoria que hemos tenido en Argentina y que nos permite esto, es que desde la práctica de la memoria pueden entrar muy diferentes miradas, muy diferentes perspectivas, que es distinto que una política pública que siempre se impulsa desde un lugar y que es muy importante y que puede articularse con estas prácticas de memoria y que puede habilitar prácticas de memoria. No sé si soy clara, pero de ninguna manera los pienso como contrapuestos, sino como que pueden articularse, complementarse, pero que es necesario distinguirlos y que es necesario que estos ámbitos memoriosos sean independientes en este sentido, ¿no? Bueno, con respecto al genocidio, ya habló Besetti de ello, solamente quiero decir que me parece que también tenemos que tener cierta precaución desde el ámbito de las ciencias sociales en distinguirnos de las categorías jurídicas, o sea, no necesariamente las categorías jurídicas son útiles para la discusión desde el ámbito de las ciencias sociales. O sea, yo creo que el tema del genocidio hay que plantearlo, coincido mucho, creo que Bruno Groppo dio acá un montón de elementos en la exposición que él hizo, que hay que hacer también, hay diferencias entre procesos, que es importante hacerlos, que también hay el hecho de utilizar una misma categoría para fenómenos bastante diferentes, no necesariamente nos ayuda a ni la comprensión ni el dimensionamiento. O sea, creo que el problema no es designar las cosas con una palabra que nos asuste, sino más bien encontrar aquellas palabras que realmente se apegan al fenómeno. Me parece que esa es la cuestión y que eso es más útil. Pero bueno, con respecto ahora a la cuestión de lo que planteaste, del militarismo en las organizaciones armadas, del foquismo en Montoneros, etcétera, bueno, yo no me voy a referir a eso, o sea, yo creo que sí está, que se ha discutido y que se sigue discutiendo, y me parece muy útil que así sea. Y creo que también el tema de las responsabilidades sociales también está presente, ha estado presente acá en la conversación, en la discusión entre nosotros, y me parece que esas son las cosas que abren los juicios. Ahora, con respecto al terrorismo, sí me quiero detener un poquito más. Creo que efectivamente ha habido una serie de modificaciones del concepto de terrorismo y de nuevo yo quisiera no referirme a cómo se utilizó el concepto históricamente, que si Lenin, sino un poco cómo juega ese concepto políticamente hoy, porque no es casual que lo estemos utilizando hoy y que lo rescatemos hoy. Entonces, me parece que para analizar el fenómeno hay que ver cómo juega políticamente hoy. Hay una cuestión que es interesante y que también la persona que hizo la pregunta lo comentó, es cómo se ha desagregado el fenómeno del terrorismo de Estado. Se ha desagregado en la legislación internacional. O sea, de hecho se crearon dos figuras diferentes, una para terrorismo de Estado y otra para terrorismo. De manera que cuando se discute el terrorismo queda fuera el fenómeno del terrorismo de Estado, porque ese es el problema de otra figura legal, ¿no? Primera cuestión que es muy interesante, eso ha ocurrido recientemente. Con respecto a
¿Qué pasa con esta figura del terrorismo en el mundo actual, en la fase esta global? Que yo creo que es algo distinto a lo que ocurría en los años 70. Creo que la figura del terrorismo en la actualidad habilita a la excepción. O sea, habilita al derecho de excepción. Eso es lo que está ocurriendo. El terrorismo habilita a la exclusión del derecho y a la exclusión de toda defensa de carácter legal. Ese es el papel que tiene la figura del terrorismo en el mundo actual. Entonces me parece que el uso de este término lo tenemos que inscribir en ese uso político que tiene en el momento actual. Creo que, digamos, hay una cosa muy interesante, que es que en este sentido el uso de la palabra terrorismo lo que hace es desautorizar cualquier violencia no estatal y al mismo tiempo legitimar toda violencia estatal que está reprimiendo a este fenómeno del terrorismo, que es un horror y que queda fuera del derecho. Me parece que este es el doble sentido que tiene el uso del concepto terrorista en el mundo actual. Creo que por eso hay que ver cómo juega en relación con el terrorismo de Estado y cómo juega políticamente hoy. El hecho de hablar de terrorismo de Estado para los años 70 y de cuáles son las prácticas que en ese momento inician, a mí me interesa en un doble sentido, no solamente por la comprensión de lo que ocurrió en los 70, sino porque creo que lo que inicia en los 70 tiene que ver, es como un momento de apertura de esta nueva fase en la que estamos. O sea, yo creo que ya en los 70, la forma de organización de lo represivo, en eso que hemos llamado terrorismo de Estado, ya preanuncia muchos de los elementos que va a haber ahora en las formas de organización de lo represivo en el mundo global. ¿A qué me refiero? Me refiero a 2 o 3 de estos fenómenos, por citar los más obvios. Por ejemplo, a la superposición de los circuitos legales e ilegales en el ejercicio de lo represivo. Esto aparece en los 70, esto que hacíamos mención como distinción, o sea, como dentro de la estructura del aparato legal represivo se mete una estructura que es ilegal y que podríamos decir switchea, usa el aparato legal para unas cosas y cuando quiere switchea y usa el aparato ilegal. Esta cosa de la articulación entre circuitos legales e ilegales como parte de lo represivo creo que se inicia en los 70 y que hoy es una de las modalidades clásicas de la forma de lo represivo y que opera justamente en la guerra antiterrorista. Por un lado eso. Por otro lado creo que también con eso aparece esto que ahora se caracteriza como estados mafiosos. O sea, este uso de la violencia del Estado para prácticas ilegales que son no solamente ilegales en lo represivo, sino que tienen que ver con intereses particulares, con intereses económicos particulares de ciertos grupos. En este sentido, por ejemplo, cuando Macera utilizaba la estructura de escuela de mecánica para eliminar gente que pudieran ser sus oponentes o competidores económicos o de grupos con los que él funcionaba. El tema de papel prensa y Clarín, o sea, el uso de la represión del Estado para instalar negocios que son ilegales y esto que es mafioso, podríamos decir, eso que hoy se llama Estado mafioso, creo que la Argentina también tiene un punto muy importante de quiebre en los 70.